vamos ya con los partidos que hemos tenido este fin de semana. Vamos a empezar a darle prioridad a los últimos que hemos tenido. En este caso el último ha sido ese Osasuna Fútbol Club Barcelona en el día de ayer. Partido de las 9 de la noche, si no me equivoco, sí, 9 de la noche. Y bueno, muy intenso como cualquier partido en el Sadar. El Fútbol Club Barcelona, que se le siguen atragantando este tipo de equipos, ya pasó frente al Cádiz, ya pasó frente al Getafe. Ese día incluso el Fútbol Club Barcelona no consigue ganar. Y bueno, yo creo que el inicio de temporada del Fútbol Club Barcelona no está siendo tan positivo. Es verdad que ve la clasificación y son 10 puntos de 12. Bueno, a 2 puntos del Madrid, pero que no me parece algo preocupante. Estamos en el inicio de temporada, pero más bien son las sensaciones. A mí me da la sensación de que de momento no hay crecimiento respecto a la temporada pasada. Incluso que hay algunas posiciones que están algo débiles en el conjunto culé. Eso sí, hay que tener en cuenta que ayer ya debutó Íñigo Martínez, debutó Cancelo y debutó Joao Félix. De estos tres, creo que Cancelo sí que va a ser muy importante. Incluso ya en el día de ayer dejó bastantes detalles. No me quiero olvidar de Osasuna porque evidentemente, a ver, es un equipo que tiene mucho mérito lo que está haciendo. Viene de una eliminación durísima en Europa. Osasuna, después de lo que consiguió el año pasado, no va a poder jugar Europa esta temporada. Y bueno, y sale con los suplentes a este partido y compite realmente bien. Al FC Barcelona le costó una barbaridad ganar el encuentro. De hecho, se acaba resolviendo en el penalti que transforma Robert Lewandowski. Un penalti que de hecho ha sido polémico. Yo ya dije que podía entender incluso el enfado de los aficionados de Osasuna, porque hay muchos de esos contactos dentro del área que no se señalan penalti. Ya podemos entrar a valorar si el agarrón es suficiente, es insuficiente y demás, pero la cuestión es que esa apreciación en este caso del árbitro, yo creo que los de un equipo tirarán para un lado y los de otro equipo para el otro. A mí es una jugada que, tras haberla visto durante un día entero, a mí me sigue dejando bastantes dudas, pero también tengo claro que si no se hubiese pitado penalti, no hubiese habido ningún problema. Al menos esa es mi opinión. Como digo, Osasuna, que a pesar de jugar con muchos suplentes, aguantó realmente bien el resultado, tuvo ocasiones, entraron varios titulares en la segunda parte. En el caso del Chimi Ávila, por ejemplo, marcó el gol, un golazo, por cierto, lo del Chimi. Solo que bueno, al final creo que como pasa en muchos partidos, y esto al Fútbol Club Barcelona y al Real Madrid le pasan bastantes ocasiones, la calidad de sus jugadores ofensivos acaban imponiéndose. Y bueno, y muchas veces el Fútbol Club Barcelona, que ya lo dijimos el año pasado, se acaba imponiendo en muchos partidos, pues bueno, por acciones muy concretas, porque el nivel y el talento en muchas ocasiones acaba predominando, pero muchas veces haciendo partidos que quizás no se merecen ganar, y creo que este mismo partido ha sido un ejemplo de eso. A mí el FC Barcelona no me pareció mejor que Osasuna en el día de ayer. Así que bueno, vamos a dar ya las estrellas y las cruces del partido, porque creo que hay varios jugadores que destacaron bastante, tanto en un equipo como en otro. La primera yo la tengo realmente clara, la verdad, que es a Jules Koundé. El inicio de temporada del central francés ha sido muy positivo, muy pero que muy positivo. De hecho, creo que se está hablando incluso menos de él de lo que el propio Koundé se merece. Ya no solo por el gol, que evidentemente pone el 0-1 en esa jugada balón parado, pero creo que el gol incluso es lo de menos. O sea, está rindiendo muy bien a nivel defensivo en un FC Barcelona que no tiene Araujo, y evidentemente eso se nota. Creo que está siendo el líder de esa parte de atrás. Ahora jugando como central, no como lateral derecho como hacía el año pasado. Creo que eso le ha venido realmente bien. Y como digo, creo que ayer, honestamente, fue el mejor del partido. Uno que también fue de los mejores y que no nos extraña a nadie es Frenkie de Jong. O sea, Frenkie de Jong suma y sigue partidos de muchísimo nivel. Ya la jornada pasada le destacamos como el mejor, y esta jornada pues casi que toca volver a hacer lo mismo. Frenkie de Jong jugó otro gran partido en el centro del campo. Es todo en este FC Barcelona, todo pasa por él. Es el mejor pasador, tanto en la base de la jugada como en metros finales, sobre todo si no está Pedri, como es en este caso. Es el jugador que mejor rompe líneas en conducción, es el jugador que más se desmarca, es el jugador que más la pide, es el jugador que en más zonas distintas del campo aparece. No sé, a mí Frenkie de Jong me parece una pieza insustituible en este equipo. Y
el fútbol cambia muy rápido. Hace un año y medio, se le ponía como transferible. A mí ya me costaba mucho entenderlo, más bien se entendía en un tema salarial, pero es que si Frenkie de Jong no es el jugador que más debe cobrar en este FC Barcelona, no sé quién debe ser. Quizá Ter Stegen, pero vamos, me parecen los dos más importantes de este equipo, y sin ninguna duda. Creo que fuerza como Frenkie de Jong en el mundo, es que no hay prácticamente ninguno, solo está él. Evidentemente luego pues, los Bellingham, los Rodri, los Kevin De Bruyne son jugadores diferentes, pero del perfil de Frenkie a mí me parece que es un jugador muy pero que muy especial y que se hace una temporada absolutamente brillante en este comienzo. Y en la tercera estrella se la tengo que dar a algún jugador de Osasuna, porque hay varios que me gustaron bastante. Y de hecho, yo he dudado entre Aimar Oroz, que sobre todo en la primera parte me gustó mucho, en lo que es esa jugada de hacer transitar a Osasuna ofensivamente, de guardar la pelota, de juntar a todo el equipo, de subir a Osasuna en bloque. Creo que en un partido donde Moi Gómez se le echó en falta por el tema de las rotaciones, Aimar Oroz supo muy bien ocupar ese rol y a mí su partido me gustó mucho. Sin embargo, una estrella se le da a otro jugador que me encantó, como es Jesús Areso. O sea, creo que Areso fue un puñal ayer por banda derecha. De hecho, tuvo ese duelo con Alejandro Valde durante los 90 minutos. Bueno, no 90 porque lo acabaron sustituyendo por Nacho Vidal. Pero vamos, durante todo el partido ese duelo con Alejandro Valde me parece que fue muy bueno. Y creo que Jesús Areso incluso salió ganador de esos envites con Alejandro Valde. Lateral muy rápido, con mucha potencia, bien a nivel defensivo, a nivel ofensivo también se proyectó bastante en ataque. Me parece un jugador honestamente que destacó una barbaridad y que lo tenía que señalar como parte de lo positivo en este encuentro. Creo honestamente que estuvo muy pero que muy bien. Vamos ahora ya a lo negativo del partido, a los jugadores que quizá dejaron algo a deber en este caso. Yo tengo dos muy claros, la verdad, muy claros. El primero de ellos es Sergi Roberto. Lo de Sergi Roberto está empezando ya a ser muy llamativo en el sentido de que no le está dando el nivel para competir en clave Fútbol Club Barcelona. Ya lo vimos en el partido frente al Villarreal, donde también fue titular en ese lateral derecho, y en este partido contra Osasuna, bueno, me parece que volvió a ser de lo peor del partido. Es un jugador que a mí en el centro del campo me convence muchísimo más, y el fichaje evidentemente de Joao Cancelo viene un poco para ocupar esa posición, porque ahora mismo Sergi Roberto no te da ninguna garantía. Otro jugador que queda señalado quizá de manera injusta, pero evidentemente es Alejandro Catena, aunque sea simplemente por esa expulsión. Ya hemos debatido si puede ser, no ser, sigue habiendo dudas, pero en cualquier caso creo que se equivoca, ¿no? En ese acto instintivo seguramente por agarrar a Lewandowski, pero en cualquier caso, esa roja fue muy condicionante en el encuentro y quizá puede ser un poco injusto, pero simplemente por eso creo que se puede quedar como uno de los jugadores que a mí, al menos en el día de ayer, menos me gustó. Y luego, la tercera cruz, tengo alguna duda, la verdad, porque la tengo, no sé muy bien a quién dársela, porque creo que estas dos son las cruces claras del partido. A mí Arnaiz no me gustó demasiado en Osasuna, Alejandro Valde me dejó alguna duda. Yo creo que se la van a dar a Alejandro Valde porque me pareció perdedor con ese duelo frente a Jesús Areso. Creo además que su inicio de temporada no está siendo positivo. O sea, creo que el año pasado evidentemente vimos a un Valde mejor que este año. Evidentemente es pronto, además es un jugador jovencísimo. No me preocupa este inicio de temporada, porque sé que cogerá el ritmo y el nivel pronto. Pero es cierto que estos primeros partidos a mí Valde no me ha gustado. Y ayer frente a Osasuna tampoco me gustó. Quizá esta cruz está un poco más cogida con pinzas, porque creo que lo de Sergi Roberto sí que fue mucho más notorio. Pero bueno, también creo que Alejandro Valde, dando profundidad por izquierda, sí que lo hizo, pero lo pudo hacer, en mi opinión, de mejor manera. Así que bueno, así se van a quedar. Cruces para Sergi Roberto, Alejandro Valde y Alejandro Catena. Estrellas para Jules Koundé, Frenkie de Jong y Jesús Areso. Con este partido, de momento, Osasuna se queda con 6 puntos sobre 12, ahí en mitad de tabla bien establecido. Y el FC Barcelona, evidentemente, puestos Champions, 10 de 12 a 2 puntos del Real Madrid.
Real Madrid, que es el siguiente equipo que tenemos que comentar, evidentemente. Ese partido del sábado frente al Getafe. Una vez más el Getafe de Bordalás haciendo un partido muy serio a nivel defensivo, complicando mucho el encuentro al Real Madrid. Tuvo que sufrir y mucho el equipo de Carlo Ancelotti para poder sacar los 3 puntos. De hecho llegó en el descuento, ¿no?, de la segunda parte. Por muchos momentos al Real Madrid le faltó también bastante juego. Me pareció algo incluso parecido a lo del FC Barcelona frente a Osasuna. Creo que eso sí, el Real Madrid en la segunda parte sí que mejora. Pero la primera parte, por ejemplo, del Real Madrid a mí me dejó muy pero que muy frío. Incluso por momentos el Getafe pudo sacar el balón con comodidad, moverlo de un lado a otro. El Real Madrid persiguiendo sombras por momentos. A mí la primera parte del Real Madrid ha sido de lo que menos me ha gustado del Real Madrid de esta temporada. Había el equipo realmente perdido. Pero bueno, en la segunda parte sí que mejoraron bastante. El Getafe con ese planteamiento, bueno, que ya lo conocemos, bastante defensivo. En este caso, ese doble pivote con Gené y Omar Alderete, dos jugadores que realmente son centrales. Así que bueno, Maximovic incluso en banda izquierda. Así que evidentemente planteamiento defensivo de Bordalás que ya lo conocemos. Para mí uno de los partidos más flojos del Real Madrid este año. Ha tenido buenos partidos como frente al Athletic en la primera jornada, seguramente el mejor. Y dentro de estos 4, donde los 4 han salido ganadores, 12 de 12 puntos en la tabla, así que en ese sentido sí que muy bien. Pero me ha parecido el partido más flojo de los 4 que hemos visto. Un partido sin Vinicius, ya lo sabéis, lesionado para este próximo mes y medio. Y bueno, donde la figura de Bellingham volvió a aparecer. Seguramente también en un partido donde no destacó tanto como en los 3 anteriores. Yo creo que ha sido el más flojo, pero es lo que digo siempre: si tu partido más flojo es en el que das la victoria a tu equipo con un gol en el minuto 95, pues bueno, ojalá sean así todos los partidos de flojos, ¿no?, para Jude Bellingham. También aprovechó Joselu su oportunidad, marcando el gol en este caso del empate. Aún así a mí el partido de Joselu tampoco me gustó demasiado. O sea, aprovechó su oportunidad a nivel goleador, pero creo que a lo mejor Joselu todavía le falta. Me parece bastante evidente esto. Y bueno, creo que el Real Madrid en la segunda parte sí que hizo más como para merecerse ganar. Pero quizá un empate el Getafe también lo podría haber merecido, teniendo en cuenta todo lo que hizo, sobre todo en ese primer tiempo. Para estrellas del partido, que tengo algunas dudas. La primera la tengo muy clara, pero muy clara, que es para David Soria. Sé que David Soria falla en ese 2-1, en el gol de Bellingham, pero el Real Madrid generó ocasiones en la segunda parte para ganar el partido de sobra, y David Soria hace 2, 3, 4 paradas de muchísimo mérito. Insisto, tiene un error, pero para mí la parada que hace es de más nivel. O sea, las paradas que hace son de mayor nivel que lo malo que tiene el error que comete. No sé si lo he explicado bien, pero creo que ha quedado más o menos claro, ¿no? Creo que es más positivo que negativo el partido de David Soria frente al Real Madrid. Por eso me pareció el gran héroe del Getafe. Y luego las demás estrellas, una la tengo muy clara, que tiene que ser para Toni Kroos. O sea, el partido de Toni Kroos es tremendo. Sale el minuto 45, bueno, en el descanso justo por Camavinga, y mejora el Real Madrid. O sea, el juego de la segunda parte del Real Madrid mejora gracias a Toni Kroos. Tuvo un disparo que pudo haber sido gol, pero es que más allá de eso, lo más importante me parece esa circulación de balón, cómo mejora, todo pasaba por él. Insisto, es un jugador que en este nuevo esquema del Real Madrid, del rombo en el centro del campo, muy físico, muy de ganar duelos, ahora mismo está siendo suplente, porque es un jugador muy diferente a lo que el Real Madrid plantea a día de hoy. Pero claro, si Kroos está a este nivel, me parece que es un jugador del que Ancelotti no puede prescindir. De hecho, también fue el titular Luka Modric, que hizo buen partido, pero creo que lo de Kroos fue superior, y creo que de hecho ahora mismo está a un nivel superior. También tiene menos edad que el croata, pero en cualquier caso, creo que Toni Kroos sigue siendo un jugador muy importante para el Real Madrid. Y en este tipo de partidos, donde hay pocos espacios, donde hay mucha lucha, mucha brega, donde el Getafe ya sabemos qué estilo de fútbol plantea, Toni Kroos a mí se me hace un jugador insustituible, que de hecho me sorprendió que no saliese de inicio.
Y ya, bueno, como digo, cuando salió en el minuto 45 en el descanso, pues fue el mejor del encuentro en cuanto apareció sobre el césped. Y en la tercera estrella, pues tengo alguna duda. Como digo, Modric estuvo bien, pero no creo que para eso. Estoy entre Yené, que creo que su partido es muy bueno, sobre todo en la primera parte. Creo que a nivel defensivo en el centro del campo fue importantísimo. Anuló y muy bien a Jude Bellingham. El problema es que el bueno de Jude, a pesar de eso, marcó el gol de la victoria al final. Insisto, es una estrella que no es tan clara como la de las jornadas anteriores, donde hablamos de un Bellingham que fue el mejor del Madrid probablemente. Ahora ya en esta jornada sí que ha habido alguna duda más, pero como digo, es que sigue siendo decisivo y ya son 5 goles en 4 jornadas para el bueno de Jude. Que bueno, es que se ha ganado a la afición en el bolsillo, era el primer partido en el Bernabéu en este caso, y bueno, y ya está ahora mismo como una de las grandes estrellas e ídolos de la afición blanca, así que bueno, creo que aunque sea por ese gol, por ese instinto que tienen en ese 2-1, creo que se puede llevar una de las estrellas del partido. Como partes negativas del encuentro, para mí, una muy clara, pero muy clara, tiene que ser para Fran García. El gol del Getafe, ese 0-1, viene propiciado de un error de Fran García que al final acaba aprovechando Borja Mayoral. De hecho, Borja Mayoral no lo he puesto como estrella del partido, como una de las estrellas, perdón, pero podría haberlo hecho también. Lo hace muy bien en ese 0-1. Pero me parece que todo viene propiciado al final de un error del propio Fran García. Por lo tanto, yo personalmente creo que Fran va a ser uno de los jugadores, pues para mí seguramente el peor del partido del sábado. Esa es la opción clara. En las otras demás cruces sí que tengo alguna duda más, la verdad. Yo creo que una, al menos en mi opinión, estoy dudando entre Damián Suárez o Stefan Mitrovic. Creo que su partido no fue de lo mejor. Incluso creo que Damián Suárez me dejó alguna duda. De hecho, se la voy a dar a Damián Suárez. Es un jugador que normalmente suele ser bastante fiable, pero yo creo personalmente que no tuvo su mejor partido frente al Real Madrid. No sé, tampoco voy a decir que su partido fuese malísimo, ni mucho menos, pero bueno, creo que ha tenido partidos mejores y a nivel defensivo creo que no ha sido tan fiable como en otras ocasiones. Y la tercera cruz del encuentro, ¿a quién se la podemos dar? Porque tengo dudas, honestamente. Quizás Camavinga. Se la podemos dar a Camavinga, quizás. Es que lo que te he dicho, Mitrovic tampoco me gustó en exceso, pero no sé si como para darle una cruz. Creo que se la dará a Camavinga, quizás de manera injusta, pero no aportó prácticamente nada mientras estuvo en el campo. Y cuando Modric entra en la segunda parte por él, el equipo cambia muchísimo. En gran parte no, en toda parte es mérito de Toni Kroos, pero bueno, digamos que su primera parte no me pareció nada destacable, así que por eso en este caso lo voy a valorar para mal, pero bueno, como digo, ni mucho menos es algo a tener demasiado en cuenta. Simplemente, bueno, hay que dar 3 cruces, en este caso se la ha llevado él. Por lo tanto, cruces: Damián Suárez, Fran García, Camavinga; estrellas: David Soria, Toni Kroos y Jude Bellingham. Bueno, el Real Madrid 12 puntos de 12, sigue el alto del liderato y se va al parón de selecciones como único equipo que ha podido ganar todos los partidos disputados hasta el momento. Así que nada mal. Vamos ya con los demás partidos de la jornada. Empezamos con los del viernes, ese encuentro entre Cádiz y Villarreal, condicionado de forma muy clara, la verdad, por esa expulsión de Alfonso Pedraza. O sea, aquí no hay que engañar a nadie, Alfonso Pedraza la lía, comete una agresión donde, a ver, Iván Alejo pone mucho de su parte para que expulsen a Pedraza, las cosas como son, pero sigue siendo un gesto donde Pedraza se equivoca, ninguna duda. Venía de un partidazo brutal frente al Fútbol Club Barcelona y esta jornada, pues esta expulsión lo deja en evidencia. A partir de esa expulsión es que se puso todo de cara para el Cádiz, que aún así creo que aprovechó bien esa superioridad, me gustó mucho. En ese momento del encuentro iba 1-1, porque consiguió
el Cádiz marcar, luego también consiguió marcar Sorloth, pero luego más allá, a partir de la expulsión, creo que el Cádiz fue un equipo muy superior. Muy superior sobre todo a base de un hombre, que se va a llevar la estrella, que es Darwin Machís. O sea, es un jugador que ya lo he comentado varias veces, es un jugador que a mí personalmente me encanta. O sea, Darwin Machís es un jugadorazo, y en el partido del viernes pues fue muy decisivo, con 2 goles, uno desde el punto de penalti. Pero bueno, en esa banda izquierda del Cádiz hizo muchísimo, pero que muchísimo daño. La mayoría de los ataques del conjunto gaditano vinieron por ahí, y demostró un poco ser el Theo Bongonda del año pasado, ¿no? Theo Bongonda era ese jugador que quizá era el más diferencial cuando ese toque de calidad tenía que aparecer en el Cádiz. Pues creo que Darwin Machís consiguió hacer el viernes eso que hacía Theo Bongonda el año pasado. Por eso la estrella se la voy a dar al jugador venezolano. También decir, por cierto, que Chris Ramos me gustó también mucho jugando en punta. El partido de Chris Ramos me parece muy, pero que muy positivo. También, de hecho, marca el gol, fuerza el penalti que transformó Darwin Machís. Gran partido también del bueno de Chris Ramos. En el siguiente encuentro, en esa locura que vimos un poco entre Almería y Celta, en un partido donde fue al principio muy importante el Celta de Vigo en esa primera parte. Ojo, porque creo, si no me equivoco, que tenemos un follow. Chache Galvin 1, muchas gracias por pasarte y por dejar el follow en el canal. Estamos hablando básicamente de todos los partidos que hemos tenido de liga este pasado fin de semana. Hemos hablado del tema Sergio Ramos, luego ganamos el 11 ideal de la jornada, así que muchas gracias por pasarte y puedes comentar lo que quieras aquí por el chat. Así que bueno, bienvenido al directo. Como digo, el Celta de Vigo me gustó mucho su primera parte. El Almería salió un poco a verlas venir, honestamente. Me pareció bastante malo el inicio del partido. En un equipo que esta vez sí que me pareció mucho más ofensivo, que era algo que yo reclamaba, Vicente Moreno, que fuese más atrevido, que poniese a sus jugadores de calidad en el terreno de juego. Lo hizo, pero aún así el equipo en la primera parte realmente yo lo vi muy pero que muy mal. Más allá sobre todo de Ramazani, que fue el único que intentaba algo, el resto bastante poquito. Ahí el Celta se empezó a imponer en el encuentro con ese 0-2. Sabemos que el Celta ha cambiado esa formación ahora con Benítez, jugando con 5 atrás, ha puesto a Yago Aspas de falso 9, a Saldarse lo ha metido en banda derecha, y de momento le está funcionando bastante bien. De hecho, me está gustando bastante lo de los carrileros del Celta de Vigo, con Mingueza a un lado y con Manu Sánchez al otro. La verdad, muy pero que muy positivo esta versión que está sacando, sobre todo de Mingueza, que no me lo esperaba tanto y la verdad es que está rindiendo muy pero que muy bien de carrilero. Aún así en Almería le dio para empatar en la segunda parte, con un gol de Sergio Arribas, con un gol de Akime. Sergio Arribas, que esta vez fue suplente, pero eso, marcó el gol en la segunda parte. De hecho, el Almería en la segunda parte tuvo para marcar ese 3-2 también aparte de Arribas. Podía haberse incluso culminado la remontada por parte del equipo almeriense, pero ya luego el Celta en los minutos finales del partido me pareció superior. Ahí apareció la calidad de Yago Aspas, que me parece que hizo una segunda parte, sobre todo una media hora final de partido, mejor dicho, sublime. Y luego honestamente un Celta que a mí personalmente me está pareciendo mejor equipo, sobre todo desde que he cambiado de esquema. Se están encontrando bastantes virtudes del equipo vigués, ya sumando más puntos en la clasificación. Creo al final que esa victoria sí que fue merecida en el cómputo global del encuentro, y ver a los jugadores que están destacando para bien. A nivel defensivo, de hecho, me gustó bastante. Podemos señalar a toda la defensa del Celta como ganadores de esta jornada. Unai Núñez principalmente por el gol, Manu Sánchez y Mingueza, como digo, me gustaron en los carriles. Starfelt me parece que como central estuvo realmente bien, liderando el centro de la zaga. Qué buen fichaje ha hecho el Celta de Vigo con el jugador sueco. Yo aún así, la estrella del partido se la voy a dar a Yago Aspas, que me pareció el jugador más determinante para la victoria del Celta, dando esa primera asistencia. Como digo, el final, la media hora final de partido me pareció tremenda. Luego fue sustituido, entró Dubicas, el nuevo fichaje, el griego, que ya pudo debutar. Pero bueno, como digo, me parece que el partido de Aspas tiene mucho mérito de nuevo y creo que tiene que ser señalado como una de las estrellas del partido. Si hubo gol en este partido y fue bastante divertido, ¿qué decir ya del Real Sociedad Granada? O sea, esto ya directamente, como partido de 2 de la tarde,
que suelen ser más pesadetes, muchas veces la comida no lo agradece, la verdad. Pues esta vez tuvimos todo lo contrario, un partido absolutamente loquísimo. O sea, estamos diciendo que la Real Sociedad tenía problemas de gol. Bueno, pues aparece en este partido para marcar 5 goles, con un ataque cubo brutal, con un Brahim Méndez brutal, muy bien Martín Zubimendi, muy bien Barrenechea, muy bien Miquel Merino, muy bien Jamari Traoré, realmente muy bien. Todo eso ante un Granada, evidentemente, que dio una versión bastante pobre en el campo de la Real Sociedad, todo hay que decirlo. El equipo volvió a plantear ese esquema de 3 centrales que ya jugó contra el Atlético de Madrid, y este partido es la demostración pura de que no por jugar con más jugadores atrás defienden mejor. El Granada es un equipo, y ya lo veníamos avisando al principio de liga, que defensivamente sus jugadores tienen poco nivel. No es una crítica per se a los jugadores del Granada, que Miguel Rubio, Ignacio y Miquel no tienen la culpa. Es que el Granada tenía que reforzarse en esa posición y no lo ha hecho. O al menos lo ha hecho con un Vallejo que es, para empezar, insuficiente, y que encima está la mala suerte de que está lesionado. Pero creo que una de las noticias que esperábamos en este final de mercado era que el Granada incorporase al menos a un central a sus filas. No ha ocurrido, y de momento en esta primera jornada de liga están quedando en evidencia. De hecho, el Granada es el equipo que más goles encaja en estas primeras 4 jornadas de las 5 top ligas europeas. El equipo que a más goles le meten. Creo que es un dato que habla por sí mismo, y que bueno, que al final se estamos dando cuenta de que el equipo le falta nivel atrás. Ya no es tema del portero, que primero Juan de Ferreira y luego Raúl Fernández. No tienen un portero que sea realmente increíble para la primera división, pero creo que el problema va más allá de eso. Ofensivamente sí que tienen cosas, de hecho lo volvieron a demostrar. Debutó Lucas Boyer directamente como titular y su partido es positivo, marcó un gol. Brian Zaragoza marcó el 5-3, que ya, bueno, tampoco tenía ningún significado en el partido, pero sigue demostrando que es un jugador con mucho acierto. No sé, yo creo que el Granada sí que tiene pegada arriba, sí que tiene jugadores que pueden marcar la diferencia en un momento dado, pero atrás es un equipo muy débil. Y la Real Sociedad, honestamente, pues le sacó todos los colores al conjunto de Paco López. A ver, se pueden sacar muchas estrellas del partido de la Real Sociedad, pero evidentemente el partido de ataque es otro nivel. Creo que no hay ninguna duda de que con ese doblete, con esos primeros goles del encuentro, la estrella, bueno, pues tenía que ser para él. Así que evidentemente se la vamos a dar al jugador nipón, que ha arrancado muy bien esta temporada. Pasamos de los partidos que tuvimos con muchos goles a de repente un carrusel de 1-0. Para empezar, el Alavés. A ver, el Alavés Valencia no fue el partido más vistoso de la jornada, todo hay que decirlo. El Alavés aprovechó bien sus oportunidades. Los primeros 10 minutos de partido fueron frenéticos, con ese penalti a favor del Alavés. Tira a Quique García, lo falla. Se tiene que repetir porque entró Diego López dentro del área. Vuelve a tirar Quique García, lo vuelve a fallar. Doble parada desde el punto de penalti de Mamardashvili. Y tan solamente un minuto después, centro por banda izquierda de Rubén Duarte. Parece que va a rematar Quique García. Y finalmente Cenk acaba introduciéndose el balón en su propia portería. Y así llegó el gol del encuentro. Creo que el Valencia sí que propuso algo en la segunda parte, intentó marcar ese gol del empate, pero también creo que el Alavés fue un equipo bastante fiable durante el partido. Guevara ganó muchos duelos en el centro del campo. La banda izquierda del Alavés me parece un puñal, honestamente. Tanto Rubén Duarte como Luis Rioja me encantan. Son dos jugadores que me dejaron alguna duda en su última aparición en primera división, pero han bajado a segunda, lo han hecho muy bien, han crecido y ahora ya sí que están preparados para la primera división. Ese paso por segunda a ambos le han venido muy bien para ser ahora referentes de un Alavés que bueno, que es que ya suma 6 puntos de 12, o sea, nada mal para un equipo recién ascendido. De hecho, el mejor de los recién ascendidos ahora mismo por puntuación. Así que bueno, creo que es muy positiva la victoria del Alavés. También destacar a Sivera, que dejó alguna parada más que interesante durante el encuentro. En el Valencia sigue faltando algo de pegada arriba. Es verdad que ahora sí que tenían más cosas en el banquillo, porque entró Fran Pérez, entró Sergi Canós, entró Amalá, que debutó, por cierto. Yarenchuk aún no ha podido debutar. Sí que entró el canterano Mario Domínguez en punta.
pero bueno, sigue siendo insuficiente y creo que el Alavés en este caso estuvo bien a nivel defensivo y las pocas ocasiones que tuvo el Valencia, Sivera estuvo bastante bien para pararlas. Mejor jugador del encuentro, como digo, quería destacar a alguien de esa banda izquierda del Alavés que me parece muy pero que muy interesante y me voy a quedar personalmente con Luis Rioja, que es el jugador que acaba forzando el penalti. Es verdad que no acabaría en gol esa jugada, pero bueno, ya fue como la primera alerta, ¿no? del partido, esa acción de Luis Rioja, y en general me parece la gran vía de ataque del Deportivo Alavés, porque bueno, al final Guridi no estuvo mal, pero es un jugador que ofensivamente te aporta, pero tampoco te va a sumar grandes cifras. Quique García, lo cierto es pues, que no tuvo un buen partido. Alcain es un jugador que tiene cierto talento, pero de un nivel inferior. Creo que Luis Rioja es la gran pieza ofensiva del Alavés, aunque hay que decir que bueno, que ojo, porque ya en el banquillo entró Samu Morodion, también debutó Yannick Hagi, por cierto, en este encuentro ya. Así que bueno, el Alavés creo que va sumando piezas de mucho interés. Como digo, los partidos del 1-0, el siguiente igual, ese Betis Rayo Vallecano. Un encuentro que yo tenía bastantes expectativas puestas en él. Y a mí se me quedó un poco corto. De hecho, a mí el partido del Betis, aunque estuvo bien y ganaron, a mí me dejó de ver un poco el equipo bético en la segunda parte. Sí que la primera tuvieron algunas ocasiones, Isco volvió a ser un jugador destacado, al igual que a José Pérez. Siguen siendo los dos mejores jugadores del Betis en esta inicio de temporada. Estuvo bien también Marroca, como siempre. Estuvo también Ruiz Silva bastante bien en la portería, deteniendo los acercamientos del Rayo, que fueron unos cuantos. De hecho, a mí durante el partido me dio la sensación, oye, pues el Rayo ha acabado teniendo algunas ocasiones. Y luego mirando la estadística, creo que Ruiz Silva hace hasta 6 paradas en el encuentro. O sea, que ya durante el partido dije, bueno, el Rayo se ha acercado. Y luego al final, viendo las estadísticas, pensé contra. Pues Ruiz Silva sí que ha tenido que intervenir bastante más de lo que yo pensaba. En el caso de que al final el gol se decide por una falta de William José, que es tremenda. O sea, luego se tiene que ir del partido, pero William José, mira que lleva una buena racha en esta última jornada, haciendo buenos partidos. En este partido no tocó tanto balón, pero tiene una falta y la clava directamente hacia una portería de Dimitrievski, que yo creo que no se esperaba semejante golpeo. Como digo, golazo para sumar los 3 puntos al Betis. Muy necesario para ya sumar 7 de 12. Y bueno, como digo, que al final un golazo pues determina el encuentro. Como ya del partido, yo he tenido dudas, honestamente, porque William José, ese gol es muy determinante. Isco volvió a estar bien, Ayose volvió a estar bien. Insisto, los dos mejores jugadores del Betis este inicio de temporada. Pero quizás sorprenda un poco con la estrella, pero yo se la voy a dar a Andrés Guardado. Se la voy a dar al bueno de Guardado, para empezar, por varios motivos. Porque nunca le solemos dar el mejor jugador del partido a un jugador que entra desde el banquillo, pero creo que esta vez la entrada de Guardado sí que fue clave. Entró de hecho en el descanso directamente por Guido Rodríguez, que a mí su inicio de partido precisamente no me gustó, y en cuando entró el Betis cambió para bien. El mexicano no para de ganar duelos en el centro del campo, distribuir el balón. Mira que Guardado es un jugador que yo llevo diciendo un tiempo que a mí se me está quedando un poco a deber, pero justamente en este partido el mexicano parecía que tenía 5 o 6 años menos. O sea, ganaba todos los duelos en el centro del campo y por eso creo honestamente que tiene mucho mérito su partido y yo quería premiarlo como mejor jugador del encuentro, la verdad. Sé que, que no es habitual hacerlo con un jugador que entra desde el banquillo, pero insisto, a mí me pareció el mejor en este encuentro. Vamos al siguiente, quedan 2 más, ya con los del domingo que jugaron ayer, Girona-Las Palmas, partido de las 2 de la tarde. La verdad es que yo esperaba un partido con goles por la propuesta de los dos equipos, y son equipos que son tan ofensivos que proponen tantas cosas que acabaron siendo imprecisos en muchas partes del encuentro. O sea, sabemos que son dos equipos que proponen un juego asociativo, de ir a marcar goles, ¿no? Casi una propuesta más de equipo de zona muy alta de la clasificación. El Girona lo es, de hecho, ahí lo tenéis en la clasificación como está segundo ahora mismo. Pero también hay que decir que es un equipo que está en su segundo año en primera tras el ascenso del año pasado. O sea que
calma en ese sentido y Las Palmas es un recién ascendido. Aún así, proponen un fútbol bastante atractivo para el espectador, ¿no? Como digo, de ofensivo, de mucha variabilidad posicional y demás. Y quizá en ese duelo de ser tan ofensivo acabó siendo un partido quizá alocado, un tanto impreciso, y que al final todo se terminó bueno, pues con tan solamente un 1-0, ¿no? Que al final, como digo, yo pensaba que iba a ser un partido de bastantes goles y al final nada, pero que nada de eso. Importante decir que Portu debutó y fue el autor del gol. Portu vuelve al Girona, sabemos que estaba en el Getafe, tras también su paso por la Real Sociedad, donde lo hizo bien. En el Getafe ya tenía un papel más residual y el bueno de Portu quería volver a casa, y tanto que sí quería que ya en su primer partido, saliendo del banquillo, fue diferencial, poniendo ese 1-0 en un partido que quizá parecía que se iba a poner de 0-0, y un encuentro pues que estaba siendo de hecho bastante, pero que bastante igualado. De hecho, hasta el punto de que yo el MVP del partido se lo voy a dar a Gazzaniga. O sea, Gazzaniga tiene también varias intervenciones de bastante mérito. Las Palmas se acercó bastante hacia la portería del portero argentino. También Álvaro Valles, el portero de Las Palmas, hubo que estar atento y reaccionar bastante bien. Pero como digo, creo que Gazzaniga fue aún más determinante. Aunque tengo que decirlo, hay varios jugadores de este partido que en general me gustaron bastante. Creo que Miguel Gutiérrez volvió a estar bien en el lateral izquierdo. Sabio volvió a dejar detalles en esa banda izquierda. Por ejemplo, Mika Mármol me gustó mucho como central de Las Palmas. Julián Araujo en el lateral derecho está dejando buenos detalles. En fin, dos buenos equipos que son divertidos de ver. Pero que bueno, que al final el Girona se acabó imponiendo. Y como veis, es que ahora mismo el Girona va segundo en la clasificación. O sea, puede parecer una locura, pero ahora mismo están sumando 10 puntos de 12. Y el partido que no ganaron, que fue el inicial, fue contra un equipo Champions, como es en este caso en la Real Sociedad. Así que creo que el Girona evidentemente ya fue equipo revelación la temporada pasada, pero es que este año va por el mismo camino, porque ahora mismo, vamos, yo sé que la idea en Girona será decir que el objetivo es la salvación, pero teniendo en cuenta cómo van las cosas, incluso la plantilla que hay, creo que el objetivo tiene que ser pelear por ese séptimo puesto, porque bueno, es que creo que lo pueden conseguir. Así que ojo al Girona esta temporada de Michel. Y ya último partido que toca por analizar, la verdad, un encuentro quizá el más soso de la jornada, podríamos decir, porque lo cierto es que las defensas fueron muy superiores a los ataques. O sea, creo que Guruceta, por ejemplo, no tuvo un buen partido. Venía en buena racha, pero no estuvo demasiado bien. Nico Williams no fue el de las jornadas anteriores. Sancet sí que me gustó un poco más, pero tampoco pudo ser diferencial. En el Mallorca, por ejemplo, Kyle Larin esta vez sí que fue titular al lado de Muriqi. Y Kyle Larin la verdad es que estuvo muy mal. Hizo un partido terrible, la verdad. Y bueno, como digo, las defensas es que fueron superiores a los ataques. De hecho, la estrella del partido hay que dárselo a algún defensa. O sea, o Vivian o Aitor Paredes por parte del Athletic, que volvieron a hacer una muy buena pareja de centrales. Qué buen inicio de temporada, por cierto, tanto de Paredes, pero sobre todo de Dani Vivian, que ya lo hemos recompensado en el 11 de la jornada en alguna que otra ocasión. Y con mucho mérito, porque ha iniciado realmente bien la temporada. Y lo mismo puedo decir por parte del Mallorca. Estuvieron muy bien, principalmente Valjean, como también Van der Heyden, el nuevo fichaje en este caso del Mallorca para la zona defensiva. Y me gustaron mucho ambos. Como digo, cualquiera de estos cuatro podrían llevarse la estrella. Yo finalmente se la voy a dar a Valjean, que creo que fue sobre todo decisivo defendiendo el punto de penalti. Sobre todo a la falta de Raillo, del capitán. Es una baja que se nota mucho. Y sin Raillo, mira, Valjean supo ocupar muy bien ese rol de líder en el centro de la defensa de 5. Así que bueno, vamos a premiar, en este caso, al bueno de Martin Valjean. Esos han sido los 9 partidos que hemos tenido esta jornada. Como ya sabéis, no se ha podido jugar ese Atlético de Madrid-Sevilla por el tema de las lluvias. Luego es verdad que cuando fue el partido, justamente en Madrid, no estaba lloviendo. Casualidad. Tampoco ha querido el Sevilla que se juegue esta misma mañana de lunes. Por lo tanto, el partido se aplaza. Veremos a ver hasta cuándo. Se está comentando que podría ser en diciembre, día 30 o 31. Vaya fechecita. Ya veremos en cualquier caso cuándo se puede jugar. Pero era un partido pues que era uno de los grandes alicientes de la jornada y que desgraciadamente
pues no los hemos podido disfrutar.